Buenas noches a todos los presentes. El diplomado en Literatura Infantil y Juvenil de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz Montoya quiere darles la bienvenida a esta conferencia titulada El libro álbum, experiencias de creación y mundos posibles de la lectura en voz alta. Le damos la bienvenida a Galia Ospina. Muchas gracias por esta invitación. Pues el diplomado de literatura infantil y juvenil tiene como propósito acercar a distintos públicos y especialmente a los interesados en la investigación, en la mediación de la literatura infantil y juvenil, para que este se convierta en un espacio de encuentro alrededor de las distintas maneras de estudiar, de profundizar en ella. Y en dentro de este proyecto pues también tenemos conferencias que realizamos en las que invitamos a personas que se han dedicado con tiempo a este tema tan importante y tan interesante. Galia Ospina estudió literatura en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y desde muy temprano vinculó su investigación con la literatura peruana, pues su primer libro fue titulado Julio Ramón Ribeiro, una ilusión tentada por el fracaso, publicado en el año 2006, escrito bajo la dirección editorial de Alfonso Velasco Rojas y publicado con el apoyo de la Embajada del Perú y la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Posteriormente, la profesora Ospina empezó a dirigir talleres literarios centrados en la temática de la literatura infantil, la literatura de viajes y la escritura autobiográfica en la Fundación Santillana, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, el Instituto de Cultura Brasil-Colombia, la Fundación Letra Viva y el Banco de la República, todos ellos reconocidos centros culturales colombianos. Fruto de este trabajo y luego de una maestría en educación en la Universidad Javeriana, publicó el libro álbum, Experiencias de creación y mundos posibles de la lectura en voz alta, el año 2016, publicado por la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana en coedición con La Silueta, y con la que se inauguró la colección de investigación de la Facultad de Educación de la misma Javeriana. Entre otros trabajos, ha formado parte del equipo de trabajo de Facultad de Artes de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, entre los años 2012 y 2021, y ha participado como capacitadora de docentes en el proyecto Tertulias Literarias Dialógicas en el marco del Convenio de Cooperación Internacional suscrito entre el MEN y el CERLAC. Entonces, tenemos, pues, como les decía, la charla de Galia y pues le invitamos a comenzar con su tema. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Mario, por tus palabras y presentación y por esta gratísima invitación. El tema que nos convoca hoy es el libro álbum, Estética y Crítica. Y voy a empezar por la palabra lectura. ¿Qué significa leer? Porque nunca es una pregunta obvia. Leer siempre será complejo, y más en estos tiempos. Y los autores que les voy a mostrar hoy día como Maurice Sendak, como Ivar Dacol, como Leo Lionni, son autores que tienen muy viva su infancia, que tienen una relación con el niño que fueron. Yo quiero compartirles la primera escena de la lectura que yo viví en casa y por qué soy lectora hoy en día de estos libros ilustrados. Entonces empezaré mi charla con una historia que la titulo La primera escena de la lectura. La lectura en la escuela pierde muchas veces la fascinación por el desciframiento del mundo y convierte las prácticas de escritura en actividades rutinarias
sin ninguna conexión con la construcción de la propia identidad. Les confieso que tuve muchas dificultades para aprender a leer y a escribir. Los profesores me asignaban tediosas planas en las que debía limitarme, sin ningún derecho a réplica, a repetir círculos, palos y rayas. No comprendía por qué las formas de las letras no tenían nada que ver con el objeto que representaban. Yo escribía la palabra casa, pero en esos fríos caracteres no podía leer la calidez de mi hogar, el olor del pan de jengibre y la dulce bienvenida que me daba mi mascota cada vez que regresaba de clases. Repetí 3 veces primero de primaria y me rehusaba con obstinación a asistir al colegio. Pero créanme, yo ya leía en el sentido vital y humano de la palabra. Me encantaba descubrir formas en las nubes que viajaban en un fondo azul o contemplar el mar hasta sentir el furioso movimiento de las olas en mi interior. Sí, yo ya leía, aunque todavía no supiera distinguir la diferencia entre la J y la G. Leía las fotografías de mi madre, las pinturas de mi hermano, que después se convirtió en artista profesional, y la voz de mi padre ensayando su papel para una obra de teatro. Soy la suma de todas esas voces. Están escritas en mi corazón como una sinfonía de los afectos. Mi madre me compraba libros de cuentos clásicos ilustrados en formatos de generosas dimensiones. Me encantaba sentirme rodeada por Blancanieves y los 7 enanitos, La Bella Durmiente, los cuentos de los hermanos Grimm y Pinocho. Me gustaba jugar e imaginarme la historia contenida en las imágenes. Sentada con el libro encima de mis piernas, viajaba inmóvil a altas velocidades, quedándome suspendida en el espacio y en el tiempo. Ya no era una niña con un libro, era una mujer con su amante. Esa es una frase de un cuento de Clarice Lispector que se llama Felicidad clandestina. Para contarles la historia de mi amor a los libros, necesito recordar el sentido de la lectura que se fue tejiendo en mi hogar y en los espacios de silencio y soledad. Recuerdo que mi madre nos dejaba colorear con amarillo y rojo los dibujos de Federico García Lorca en la lujosa edición Aguilar de papel finísimo, mientras escuchábamos la banda sonora de la película animada Yellow Submarine del grupo de rock británico The Beatles. Recuerdo que una noche lloraba desconsolada. Tenía 6 años y extrañaba a mi madre. Era la primera vez que me separaba de ella por una larga temporada. Mi hermano mayor buscó un libro ilustrado en el apartamento de mi abuela. No lo encontró, pero entre mis textos escolares agarró una tabla en medio del naufragio, una pequeña antología de poemas de Rubén Darío. Me dijo que me pusiera cómoda y empezó a leerme con voz dulce y firme a la vez. Las palabras eran barcos que me llevaban a otros lugares, trayéndome la voz de mi madre, lejana, pero a la vez actual. Descubrí que las palabras eran recipientes mágicos, apaciguaban el llanto y reconfortaban el ánimo. Descubrí que los libros acompañan cuando estamos solos o nos sentimos vulnerables. Basta abrir una de sus páginas para recobrar la paz y viajar a otras comarcas. Michel Desserteau dice: los lectores son viajeros, circulan sobre las tierras de otra gente, nómadas que cazan
furtivamente en los campos que no han escrito. Y bueno, esta primera anécdota me lleva a este maravilloso pensamiento de Oscar Wilde, que tiene que ver mucho con la estética, cuando nos dice que las cosas son porque las vemos, y lo que vemos depende de las artes que hayan influido en nosotros. El libro álbum, yo diría que es, en primera instancia, el primer museo de los niños, y es también una ópera donde se conjugan todas las artes, la música, la escenografía, la textura, la imagen, la poesía. Entonces, entre más artes incorporemos a nuestra vida, mejores lectores seremos también. ¿De dónde viene este género tan fascinante del libro álbum? Tiene nada menos que un precursor que fue pedagogo. Eso me llamó mucho la atención, porque este pedagogo quería que sus estudiantes no se aburrieran en sus clases, y para enseñarles el latín se le ocurrió que la mejor manera era con ilustraciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un árbol y él ponía debajo la palabra en latín y en la lengua materna del niño, y se dio cuenta que los jóvenes eran muy sensibles a la imagen y se les grababa mejor la palabra viendo las imágenes. Entonces, este es un bellísimo diccionario ilustrado. Cada dibujo fue grabado en madera por este comprometido pedagogo, y la tipografía, como ven, es gótica, está dividido en 3 columnas. Y aquí ya empezamos a entrar en la noción del libro como una obra total, donde cada detalle importa. Entonces le debemos mucho a Comenio. Con Henrik Hoffmann, en 1845, nace un nuevo paradigma, porque rompe con estos libros moralizantes que buscaban que los niños fueran muy correctos, ¿no? Muy buenos, muy obedientes. Imagínense, aparece con este personaje que es también un precursor de Tim Burton, del joven Manos de Tijera, y también un precursor del cómic. Y el libro está conformado por 9 historias rimadas que integran los conocimientos psicológicos del autor a la literatura tradicional del nonsense y de lo grotesco. Son historias muy crueles. Este es un libro donde hay un niño que muere de inanición por no tomarse la sopa, una niña que se incendia por jugar con fósforos, y un niño que no deja de chuparse los dedos y entonces le cortan los pulgares. Es el libro más cruel de la literatura y Hoffmann lo creó como cuentos de advertencia para que los niños les mostró las consecuencias del mal comportamiento, lo que les podía pasar si no se portaban bien. Entonces, a través de una imagen se les iba a grabar mucho mejor. También esta imagen se la presentaba a sus pacientes enfermos, como él era un médico, para que se tranquilizaran. O sea, miren cómo se pueden volver si no controlan sus nervios, ¿no? Tenemos, según Maurice Sendak, el precursor, el gran precursor del libro álbum es Randolph Caldecott, con este libro que se llama
la casa que ya construyó en 1878. ¿Y por qué es un precursor tan importante? Porque empieza a darse la sinergia entre texto e imagen. Es decir, lo que muestra la imagen lo omite el texto, y lo que está en el texto no está en la imagen. Se empieza a dar un juego de contrapunteo entre el código verbal y el código textual, como una danza entre palabras e imágenes. Y según Maurice Sendak, aquí se empieza a configurar el concepto del libro álbum, que es tan fascinante. Así, en la década de los 60, que es tan importante a nivel social, político, hay unos libros muy importantes. Tenemos el autor Leo Lionni, con Pequeño Azul y Pequeño Amarillo. Vamos a ir despacito por cada uno, como en una galería, como en un paseo ilustrado. Luego nos vamos a ir por donde viven los monstruos. Ese es infaltable, es un clásico y lo voy a compartir con ustedes en voz alta. Y Flix, del autor brasilero Ziraldo. Vamos a empezar por... No me da tiempo pues para leerles todos los libros y analizarlos, pero les puedo dejar las ganas de leerlos. Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, ¿por qué es tan importante? Porque introduce en la ilustración el abstraccionismo geométrico. O sea, yo no tengo que pintarle una cara a un niño con una nariz y una boca para que el niño diga, ah, eso es un rostro. Este libro, además, anecdóticamente, fue creado de una manera muy hermosa, porque Leo Lionni estaba con sus nietos en un tren y le pidieron que le contara una historia. Él no tenía un libro a la mano, pero sí tenía 2 papelitos recortados, uno azul y otro amarillo. Los volvió personajes y a partir de estos 2 círculos creó una historia. Entonces ahí tenemos Pequeño Azul. La mamá le dice que no, que lo espere en la casa. Pequeño Azul sale a buscar a Pequeño Amarillo y empiezan a jugar, y llega un momento en que se abrazan, y al abrazarse, ¿qué pasa? Se vuelven verdes. Pero entonces los reconocerán en casa. Ahí vienen todas las preguntas, ¿no? No les voy a contar toda la historia, pero sí quiero analizar el concepto que hay detrás de este libro, que es también la maravilla de permitirme ser otro. ¿Qué pasa cuando yo abrazo al amarillo? Me vuelvo otro, ¿no? Es el concepto del devenir, que es tan bello. Y es que cuando nos dejamos atravesar por lo otro, salimos de los confines conocidos para ingresar a territorios nuevos que enriquecen nuestro sentido de la identidad. Al escribir sobre un árbol nos volvemos verdes, marrones, amarillos, rojos. Como dice Octavio Paz, somos los otros que también nos habitan. Y Leo Lionni nos da una magnífica definición, para mí una de las mejores, de lo que es un libro álbum. Dice, según Leo Lionni, el libro álbum es uno de los estímulos más importantes para la imaginación infantil, pues es allí donde el niño tendrá su primer encuentro con una fantasía estructurada, reflejada en su propia imaginación y animada por sus propios sentimientos. Es donde, con la mediación de un lector adulto, descubrirá la relación entre el lenguaje visual y el verbal,
Más tarde, cuando esté solo y pase las páginas una y otra vez, las ilustraciones articularán su primer monólogo interior consciente, y con el recuerdo de la voz que se ha formado a partir de sus silentes palabras y del ritmo obtenido, tendrá su primera clase de retórica. Sin saberlo, aprenderá acerca del principio y del fin, la causa y el efecto y la secuencia, y sobre todo descubrirá un nuevo mundo verbal muy diferente en cuanto a estructura y estilo al caótico tráfico verbal que lo ha rodeado hasta entonces. El libro álbum, en medio de un ambiente complejo, muchas veces represivo e incomprensible, se convierte en una isla imaginaria. Como el terrarium de mi juventud, es un mundo alternativo donde puede experimentar y aprender sobre el mundo que le rodea. Me parece fascinante y maravillosa esta definición completísima, filosófica también, de lo que es un libro álbum, porque introduce la figura del mediador. Son libros hechos para ser leídos en voz alta, para ser compartidos. Se pueden leer en soledad, pero también requieren de un mediador adulto, y cuando es leído a los niños, el niño recordará siempre la voz del padre o del abuelo que le leyó ese libro álbum, nunca lo olvidará. Entonces, a nivel de promoción de lectura, es un dispositivo potentísimo. Jamás olvidará un libro que lo marcó, eso se los puedo garantizar. Y ahora nos vamos con un superclásico del libro álbum, que yo creo que todos conocen, que se llama Donde viven los monstruos. Pero es que es infaltable en una conferencia sobre el libro álbum y estética y crítica, no hablar de este libro, no se puede. Entonces vamos a pasar a Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Se los voy a leer. Voy a hacer voces, espero que no les moleste. Pero es que en el libro álbum todo importa. Por ejemplo, si esta tipografía está así en negrilla y resaltada, pues no puede ser leída en un tono bajo. Tiene que ser leída con vigor, con ímpetu. Entonces nos vamos a este viaje. Donde viven los monstruos. Texto e ilustraciones por Maurice Sendak. Un libro además ganador de la medalla Caldecott por ser uno de los, el mejor libro del año, mejor libro álbum del año. Las guardas en un libro álbum son importantísimas, son indicios de la historia. Entonces uno podría hacer un taller solo hablando de guardas, por ejemplo, del libro álbum. Y sería bellísimo, un taller solo de guardas. Estas son las guardas interiores, que ya nos introducen un espacio. Guardas iniciales. Y algo que me encanta de este libro también es que hay mucho blanco. Y estuve investigando y el libro álbum viene del latín albus, que significa blanco. Eso me pareció bellísimo.
O sea, porque generalmente una página en blanco es también un espacio de comunicación. No porque esté en blanco quiere decir que no esté comunicando algo. El silencio también es parte de la comunicación, la pausa. Donde viven los monstruos. Está más bajito entonces. Donde viven los monstruos. Texto e ilustraciones de Maurice Sendak. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase. ¿Sienten como aquí hay como un suspenso en la página? Esto también hace parte del libro álbum. Hay un suspenso, yo quiero seguir, quiero saber qué va a pasar. Y de otra, su madre lo llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar. Es uno de los primeros libros que muestran que los niños tienen emociones genuinas. Un niño como un adulto tiene rabia y es genuina su rabia y es importante mostrarla. Y cuando uno tiene rabia, uno a veces necesita irse a otro lugar, ¿no es cierto? Zarpar, viajar, vamos a ver para qué. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. El bosque va sangrando la página, va ocupando toda la página. Y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular para él, y Max se fue navegando a través del día y de la noche. Es un viaje en el tiempo. Entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año. Eso es muy importante. Hasta llegar a donde viven los monstruos. Y es curioso porque uno ve los monstruos y pues no se ven así como todos amenazantes, como más bien regordetes, como... Entonces eso es muy bello del libro álbum, que genera un contrapunto entre la ilustración y el texto. Yo puedo decir que los monstruos son terribles en el texto, pero en la imagen se ve otra cosa. Puedo hacer ese tipo de juegos que son muy interesantes.
Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. El texto es en sí un rugido lingüístico. Uno siente por la reiteración de la R ese rugir, el lenguaje ruge. Y en los textos del libro Albon es muy importante cómo son escuchados, porque es un género también poético. El texto es muy breve. Hasta que Max dijo, quietos, y los amansó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos sin pestañear una sola vez, y se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta monstruo. Esto también es muy vanguardista en este libro. Aparecen 3 dobles páginas sin texto, y cuando yo he compartido estos libros en bibliotecas públicas con niños, ellos captan enseguida el sonido de la ilustración y hacen la juerga monstruo. Es una locura, o sea, gritan, patalean, tiran los cojines, es una fiesta. Y cada vez hay más ruido, porque sigue, ¿no? Se acabó, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un olor de comida rica y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron, por favor, no te vayas, te comeremos, te queremos tanto. Y Max dijo, no. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando. Y la última frase es crucial en este libro. Y todavía estaba caliente. ¿Cuánto tiempo pasó en la imaginación de Max? Y tal vez la sopa estuvo allí 5 minutos, ¿no? Es lo que nos pasaba cuando jugábamos de niños, ¿no? ¿Recuerdan? Esos juegos que hacíamos de niños,
uno jugaba 1 hora, pero pasaba millones de cosas, millones. Es un libro fascinante que tiene muchas lecturas, se los recomiendo si no lo tienen. El libro fue muy criticado en su época. Muchos padres se alarmaron, dijeron que este libro le daba un mal ejemplo a los niños, ¿no? Porque los niños debían ser obedientes y que tenía unas imágenes que no eran aceptables. Y me gusta mucho la respuesta que da Maurice Sendak a esta censura. Él dice: muchos padres y madres, dijo refiriéndose a las críticas de los adultos y a la inmensa popularidad del libro entre los niños, no saben todavía o no quieren entender que con la ayuda del libro y de los monstruos, los niños empiezan a descargar esa rabia que tienen en contra de sus madres. Descargando la rabia en los monstruos, empezarán a hacer frente a situaciones familiares e irán encontrando caminos para lograr un mejor equilibrio interior. Si los niños no pueden mejorar muchas de las situaciones emocionales de su realidad diaria, sí lo pueden hacer en su imaginación. Sí. Quería hacerte una pregunta sobre ese libro. Claro. He notado, digamos, que yo lo tengo en español. Sí. Lo de las R, por ejemplo, no me di cuenta. Tendría que revisarlo porque no sé si en español sigue siendo Sí, como en así. español sí sigue. Sí. Ya. Entonces, bueno, yo quería preguntarte sobre la ausencia de la madre, ¿no? Porque la menciona, Ajá. pero nunca aparece, ¿no? No, no Y es aparece. una parte importante en la historia. Entonces, no sé, ¿qué es algo o qué sentido de repente le comentaba a Sendak al no colocar la madre? Porque yo imagino que sí fue totalmente deliberado, ¿no? O sea, yo haciendo el análisis Sí. del libro, algo que tiene como que todo, es el centro, entonces como que sí. Yo creo que ya está presente en el libro, pero de otra manera, ¿sabes? O sea, yo creo que ya está presente a través de un símbolo, que es la comida. Tú sabes que muchos de nosotros como hijos asociamos la comida con nuestra madre, porque es la que se encarga también de mantener el fuego del hogar, es la que se encarga de hacer comidas ricas y de consentirnos también y de abrazarnos con esa comida. Y es como una manera de darnos su cariño. Entonces, en esa sopa caliente, la madre está presente. Y como el libro álbum requiere, o sea, en el libro álbum hay tan poquitos elementos, o sea, hay que limpiar mucho y dejar solamente lo esencial. Eh, yo creo que es innecesario que ella esté ahí, como, o sea, ella puede estar a través del símbolo, pero no como figura humana, creo yo. Habría que preguntarle también a Sendak, pero ya falleció. Pero es por ahí. Porque fíjate la importancia que le da a la madre, o sea, porque dice, y todavía estaba caliente. Es la última frase del libro. Yo estaba pensando ahora que estabas hablando, por ejemplo, que de repente, como esto está visto desde la perspectiva, desde la óptica del niño, ¿no? Claro, Si hubiese un niño de repente travieso, malcriado, como de repente hay un rechazo hacia la figura paterna, materna, ¿no? Entonces como que este es mi libro, por eso no. Yo soy el protagonista y tú no vas a aparecer. claro, claro. Se me acaba de ocurrir ahorita mientras lo decía, porque Claro, es que él tiene una rabieta tremenda contra la mamá. O sea, la mamá lo manda a la cama sin cenar
y tiene rabia, pero rabia genuina. Entonces, ¿cómo hace para encontrar de nuevo su equilibrio? Eso es bellísimo. ¿Cómo hace? Hace un viaje. Hace un viaje a la isla donde viven los monstruos, donde él sí es el rey, donde nadie lo puede mandar. Pero también uno se cansa de ser el rey. Se cansa y le llega, eso es bellísimo, ¿no? Porque le llega el olor de comida rica, pero desde el otro lado del mundo, y hay ambigüedad, porque no se ubica ese otro lado del mundo, sino esa ambigüedad también hace parte del libro Álbum. No ubicar exactamente los lugares imaginarios, ¿no? No, es como, ahí está, pero no, no hay necesidad de precisar exactamente dónde, ¿no? Un autor muy recomendado. Flix, otro libro muy importante de Ziraldo. Es un autor brasilero. Es un libro que hace uso de los planos de color y está influenciado por la escuela del minimalismo. Este es un color que se llama Flix, pero no tiene ningún lugar, ni siquiera en el arco iris. Y él trata de jugar a la rueda con los otros colores y todos le dicen que no. No les voy a contar el final también para que lo busquen. Pero me encanta el concepto que hay detrás de este libro, porque detrás de todos estos libros hay un concepto y muy filosófico, porque todos nos hemos preguntado, ¿tengo un lugar en el mundo? ¿Dónde está mi lugar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Hacia dónde voy? El libro Álbum se hace todas esas preguntas de la condición humana a través de imágenes y de poderosos textos cercanos a la poesía por su rima y por su ritmo. Solo les voy a leer un fragmentito de Flix para que sientan el ritmo. Todo en el mundo tiene color, todo en el mundo es azul, rosado o multicolor, es rojo o amarillo, casi todo tiene su tono, púrpura, violeta o lila, pero no existe en el mundo, esa frase es muy cruel, pero no existe en el mundo nada que sea Flix, ni nada que esté tan solo. Flix nunca tuvo compañía, nunca tuvo un lugarcito en un espacio bicolor, y tricolor mucho menos, porque 3 siempre es demasiado. No existe en el mundo nada que sea Flix, nada, como nada que sea Flix. ¿Sienten el ritmo? Es pura poesía. Es duro este libro, pero tiene un final precioso. Ahí se los dejo. Y ahora vamos a hablar de la materialidad del libro Álbum como hecho estético. El libro Álbum es muy importante, estos aspectos, tiene el lenguaje de los textos, que ya lo hemos visto, el contrapunteo de los textos con la ilustración, textos rítmicos, breves, muy intensos también, el sentido de la brevedad en el lenguaje conceptual, literario y en el de la imagen. También tenemos el lenguaje de la ilustración, que es otro código, hay que aprender a leer imágenes, para eso hay que ir más despacio, detenerse en los detalles, ayuda mucho ir a museos, estudiar sobre la historia del arte,
ser curioso, estudiar sobre el color, la perspectiva, la luz, los planos, los picados, los contrapicados, el soporte del libro, si es en lienzo, si es en papel, si es en madera, en cartón. Hoy en día ya se experimenta mucho con los soportes de libro, álbum cada vez más. Hay libros álbum en forma de servilleta, también hay toda una invención de soportes. Y el formato que tenemos, el cuadrado, el rectangular tipo retrato o portrait, y el apaisado, como el expreso polar de Chris Van Allsburg. Bueno, me voy a detener un poquito para ejemplificar lo anterior. En este libro que les recomiendo, que se llama Nana Vieja, de Margaret Wilde, ilustrado por Robin Brooks. Las guardas iniciales se nos presentan de esta manera. Cuando he dado talleres y le pregunto a la audiencia por estas guardas, me dicen que les recuerda mucho a los pintores impresionistas. Y realmente el libro tuvo una influencia de este movimiento impresionista. Y la historia tiene que ver con la partida de la abuela Nana Vieja. Entonces también esa paleta acompasa muy bien la muerte, ¿no? La pérdida, la ausencia, de una manera muy bella. Entonces dice Nana Vieja: mira, dijo Nana Vieja, ¿ves cómo se refleja el gaseo en el lago? ¿Oyes a los loros discutiendo? ¿Puedes oler la tierra tibia? Siente el sabor de la lluvia. Ahí hay un plano ya picado, porque Nana Vieja se está yendo, se está despidiendo, y le está diciendo a Chanchita las cosas que son importantes para recordar en la vida. El sabor de la lluvia, ¿no? Cosas sencillas, pero que solemos pasar por alto. Luego se metió en la cama de Nana Vieja, la abrazó muy fuerte y por última vez Nana Vieja y Chanchita se acurrucaron juntas hasta el amanecer. Y esta es una doble página, ya sin Nana Vieja, y es la imagen de la ausencia, que yo creo que es algo que nos golpea muchísimo cuando alguien parte, ¿no? Cómo asimilar, cómo comprender que el otro ya no está. La contracubierta, como ustedes ven, está inspirada en una pintura de Claude Monet, El estanque de ninfias, de 1899. Y Monet sí que sabía del tiempo y de la fugacidad de la luz. Dice: ya no puedo dormir, los colores me persiguen en sueños, es un gran sufrimiento, ¿qué es lo que quiero? Lo imposible. Otros pintan una casa, un puente, un barco. Yo quiero pintar el aire donde se encuentran la casa, el puente, el barco. La belleza del aire, ¿dónde están? Bueno, la palabra ilustrar quiere decir dar a luz al entendimiento de una cosa. Y yo creo que ahora lo entendemos mejor después de los ejemplos que hemos compartido. Ilustrar para ver mejor la vida. Ilustrar para comprenderla mejor.
Los libros álbumes nos ayudan a ver la vida con lentes de aumento. Y eso es muy poderoso. Nos ayudan también a leernos mejor a nosotros mismos. Y eso lo descubrí cuando compartí libros álbumes en voz alta en bibliotecas públicas. Allí los niños me enseñaron a leer este tipo de libros y me mostraron por qué para ellos era tan importante un Anthony Brown o un Ivar Dacol. Es porque conectaba con algo de ellos mismos y les ayudaba a ver mejor eso que sentían. Y se volvían libros especialísimos, libros de los cuales ya no podían prescindir. Incluso una niña que no sabía leer el código alfabético, le leí tantas veces El señor José Tomillo de Ivar Dacol que se lo aprendió de memoria. Entonces, cuando la mamá le estaba mostrando el libro, ella ya sabía dónde estaba el texto y lo dijo de memoria. Y la mamá dijo fascinada: ¡ay, mi hija ya sabe leer! Y en realidad sí sabe leer. Claro que sabe leer. Esta es otra definición del libro álbum que me parece muy redonda, ya que estamos cerrando la conferencia, que dice: es texto, ilustraciones, diseño total, es obra de manufactura y producto comercial, documento social y cultural, histórico, y antes que nada es una experiencia para los niños. Como manifestación artística se equilibra en el punto de la interdependencia entre las imágenes y las palabras, en el despliegue simultáneo de dos páginas encontradas y en el drama de dar vuelta a la página. Como dice la gran teórica Evelyn Arispe y Morak Stiles, los niños interpretan textos visuales. Esta maravillosa colección del Fondo de Cultura Económica, Espacios para la Lectura. Sucede algo muy poderoso cuando se comparten este tipo de libros con niños, con adultos o con ancianos. Es que se forma el triángulo amoroso de la lectura. Es algo que sucede cuando se une el libro con el mediador de lectura. El mediador puede ser también un crítico literario, un estudiante, un apasionado de la lectura, y con los niños, jóvenes y lectores que vendrían a ser la audiencia. El libro es, como decía Kafka, rompe los picos de hielo del corazón. El libro acerca. Y cuando se está leyendo este tipo de libros es lo que sucede. Se parece mucho a cuando se leía en círculo alrededor del fuego. El fuego derrite los picos de hielo y los niños se acercan a ti. Yo siempre tengo en cuenta este triángulo crítico en el libro álbum. Es muy importante no perderlo de vista. Y bueno, y ahora, ¿cómo enlazamos todo esto? ¿Cómo lo enlazamos con la crítica literaria? ¿Cómo hacer crítica de estos libros tan complejos? Yo solo hice algunos bocetos de ideas que siguen siendo preguntas. Yo diría que generar archipiélagos, no islas, es decir, trabajemos en equipo, aprendamos a generar equipos de trabajo
porque el libro álbum es un trabajo en equipo. Creemos sinergias entre escuelas, bibliotecas públicas, librerías, universidades, fondos editoriales, centros culturales, fundaciones, políticas públicas, mediadores, espacios no convencionales, diversidad de contextos, pero sin perder de vista a las comunidades, sin perder de vista también a las regiones donde no llegan los libros álbumes, porque son comunidades orales. ¿Cómo llevaríamos el libro álbum a una comunidad que es oral? Se podría, pero sería hasta tema de una tesis, ¿no es cierto? Y sería un tema fascinante. Aquí en el Perú, que hay tanta diversidad. ¿La crítica para qué? Para visibilizar proyectos de lectura que se encuentran al margen también, ocultos. Hay personas haciendo unos trabajos muy innovadores, pero no los conocemos porque no se visibilizan o porque no entran a la academia. Y son proyectos que requieren difusión, orientación, apoyo. La crítica es una manera de escuchar muy fina. Y esa escucha muy fina genera preguntas, que generalmente son preguntas muy problemáticas, que son preguntas gruesas. Esa es la buena crítica, la que hace esa pregunta que es difícil. Busquen lo complejo, busquen lo difícil. Es un territorio muy fértil ese. Dice Chambers, ¿cómo convertimos el círculo cerrado de una mente angosta en la espiral de una mente abierta que nos transporta al variado universo de la literatura? Yo diría también que uniendo el pensamiento y el cerebro, el pensamiento y la emoción, no trabajando solo cerebralmente, sino que por ahí escuché, una amiga me dijo que que el corazón tiene también cerebro. Y esa frase me gustó. Diría también, como dice la gran ilustradora colombiana, a quien admiro tanto, Claudia Rueda, que el secreto es la curiosidad, el lugar es la imaginación y la forma es mantenerse trabajando. Recordaría las palabras de Stanislao Zuleta y Graciela Montes, quien elogian la lentitud y el trabajo. En una época en que todo va muy rápido, creo que es bueno volver a tiempos más calmos para poder contemplar mejor el agua de un libro o el agua de una ilustración y vernos mejor a nosotros mismos también. La crítica de la LIC como espacio de creación y diálogo. La crítica en sí misma es creativa y cada crítico debe encontrar su tono y su voz y su estilo para que sea una crítica que también sea deliciosa de leer y que haga muchas preguntas. Reconozco el gran trabajo de revistas especializadas en la LIC, como las precursoras Peonza, la revista Babar, la revista CELIC, y en América Latina hay varias muy importantes. Está la revista Bestezuela en la universidad, de la directora Sara Galindo, la revista Barataria, dirigida por Fanuel Anán Díaz, gran crítico venezolano. Está la revista Voces y Tintas, que es una publicación bianual, una iniciativa de los 16 países que conforman IBI, de IBI, Latinoamérica y el Caribe.
donde se hacen muchas preguntas como cómo construir y representar la infancia, la adolescencia, la juventud. Analizan prácticas de mediación de lectura, analizan todo el ecosistema del libro, la lectura y la industria cultural. Destaco también el trabajo de los blogs, que son muy buenos, como el de Ana Garralón, Ana Tarambana, el blog para especialistas en literatura infantil, que recibió un Premio Nacional de Fomento a la Lectura 2016. Destaco el trabajo de la Fundación Cuatro Gatos, que es una organización sin fines de lucro creada por los escritores Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez en Miami. Destaco el trabajo de Linternas y Bosques de Adolfo Córdoba, donde viven los monstruos, de Romal Belmonte. Como ven, espacios hay, pero yo creo que hace falta entre esos espacios crear más puentes, más diálogos, más tal vez a través de seminarios o de encuentros. Es muy importante siempre nutrir el sentido estético, porque hay muchas maneras de leer, no hay una sola. Entonces, cómo leer la música, el cine, la literatura oral, la pintura, la fotografía, historia del arte. Viajar es también una manera de leer un país, leer un contexto. La literatura no está solo en los libros, eso también lo dice Belio Cabrejo Parra, porque tenemos un libro interno o psíquico, que es el libro de nuestro subconsciente, que es muy difícil de leer. Está el libro del mundo y está el libro que creamos con los otros, esos otros que nos hacen crecer humanamente. Y les recomiendo estos dos libros, están en inglés, Writing with Pictures, del autor Uri Chulbeis. Él es autor también del libro álbum, tiene un libro álbum que se llama Un lunes por la mañana, editado por el Fondo de Cultura Económica, y ahí nos da todas analiza qué significa contar una historia a través de la imagen, ¿no? ¿Qué significa el dibujo también? ¿Qué significa la técnica? ¿Y qué cualidades hay que tener para ser un buen dibujante, para contar una historia? Y tenemos Words About Pictures, de un teórico muy importante que se llama Perry Nodelman, y ahí él analiza mucho la narrativa de la imagen. Me gusta que dice que la literatura infantil y juvenil es un terreno muy riguroso y merece el mismo respeto que otras formas de arte y requiere muchas experticias, no una sola. Y ya para no cansarlos más, no puedo dejar de pasar esto. Ya vamos terminando. En la Casa de la Literatura Peruana pueden encontrar estos dos libros. Están en la sala Mario Vargas Llosa. Está el libro de Fanuel Anandías, gran crítico venezolano que ha dedicado gran parte de su vida al análisis de estos libros, y se llama Leer y mirar el libro álbum, un género en construcción, editado por Norma en la colección Catalejo. Fanuel Anandías prologó mi libro muy generosamente, este libro que ven aquí, donde está toda mi experiencia alrededor del libro álbum, donde teorizo también qué es un libro álbum. Hay libros recomendados, hay un capítulo sobre cómo leer estos libros en una biblioteca, por ejemplo,
o cómo hacer un taller. Yo hice un taller de creación de libro álbum con estudiantes de diversas disciplinas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces está toda mi experiencia de algunos años allí, por si lo quieren consultar. Está en la misma sala, en la sala Mario Vargas Llosa. Eso es lo lindo de las bibliotecas, que conservan el acervo, qué importantes son la memoria, porque a mí ya solo me queda uno. y de Fanuel pues ya no quedan muchos tampoco. Y ya para terminar, quiero concluir con esta cita que dice: cuando aceptamos que la literatura de niños es refundida y entendida como literatura infantil, y una vez aceptamos que esta literatura pertenece a los adultos, con el niño lector como destinatario del libro, las cosas aparecen más claras. Es la reticencia de muchos adultos a aceptar abiertamente esta literatura como suya la que causa mucha de las dificultades y contradicciones del género. Pertenecemos a la audiencia de la literatura infantil, pertenecemos como antiguos niños lectores de esta literatura, pertenecemos porque fuimos una vez niños, pertenecemos como autores, adultos, editores, compradores y críticos de esta literatura, y pertenecemos como actuales lectores de esta literatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Galia. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos preguntas. Sí. Quería preguntarte, ¿cómo es un poco el panorama en Latinoamérica respecto, digamos, a las decisiones editoriales que se puedan tomar frente a un libro ilustrado? Yo te comento un poco las percepciones que he tenido Sí. en Perú. Por ejemplo, claro, las editoriales, digamos, que trabajan con el libro ilustrado, en primer lugar son pocas. Sí. Acá, por lo que tengo entendido, entre 3 o 2 Ujú. al año, y este pues es uno. Sí. Sé que después de la pandemia ha sido mucho más difícil. Y digamos, en otras, digamos, y una de las decisiones, digamos, más importantes de estas editoriales es, digamos, que los libros, álbumes, no se pueden, digamos, vender en el sentido de que no se pueden, digamos, porque el mayor mercado de repente son los colegios. Sí. Acá tenemos un tema del plan lector, donde digamos los colegios decían que el libro se van a leer, que tienen a los chicos, entonces naturalmente buscan libros que tengan mucho texto, porque Claro. un libro álbum, al tener, digamos, Claro. poco texto, que es parte, digamos, de las sinergias del concepto del libro álbum, ¿sí? No permite, digamos, a los profesores desarrollar la clase, ¿no? Porque leen el Claro. libro con ellos en 5 minutos, ¿no? Entonces, por lo tanto, un libro álbum no es una apuesta, mejor dicho, es una apuesta muy arriesgada. Entonces, Claro. entonces eso es un poco lo que quería comentar. ¿Cómo tú has sentido, digamos, el mercado editorial en Latinoamérica? ¿Es igual en otros países? ¿O nosotros nos pasa a nosotros? Sí, un poco eso. Noto autores muy importantes en libro álbum aquí en el Perú, como Isa Watanabe, como Micaela Chirif, pero lo que tú bien dices es cierto, es incipiente, está empezando a fraguarse este género, y cuando algo está naciendo requiere de muchas sinergias, yo volvería al triángulo crítico, me parece importante,
porque ahí es muy importante la figura del mediador. ¿Cómo medio estos libros con jóvenes y con niños? Te lo digo porque un libro de estos es de verdad tan profundo que con 3 libros yo podría coger solo 3 libros y dedicarme un mes con jóvenes a trabajarlos. Es que depende el cómo. Ahí el estudio es importantísimo. Por ejemplo, te lo digo porque trabajé unos libros muy complejos, difíciles en sus temáticas, con jóvenes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y nos demorábamos toda la clase leyendo las imágenes. Por ejemplo, el libro El árbol rojo de Shaun Town es un libro tremendo. Es una metáfora de lo que es la depresión. Y yo pude con ese libro llegar a una de mis estudiantes, pude mediar en clase con ella, porque ella estaba escribiendo una autobiografía sobre una experiencia muy dura de depresión que vivió. Incluso estuvo interna en un psiquiátrico. Y yo quería darle algo que la acompañara, ¿no? Algo que le hablara a ella. Pero encontré que mis palabras eran cortas, lo que yo dijera era poco. Entonces, no sé, intuí que de repente llevando ese libro y mostrándoselo en silencio ahí, dejándola a ella en intimidad con ese libro, podía pasar algo. Y ella lo leyó y me dijo algo muy bello que está en este libro que escribí, porque yo recopilé esas experiencias aquí en este libro. Y me dijo: muchas gracias, Galia, porque ese libro pone en palabras lo que yo no podía decir. Entonces, es también sacar al libro álbum de esta connotación de que son esos libros chiquitos con ilustración, con grandes ilustraciones, pero que son libros chiquitos, ¿no? Como para pequeñitos, y son lindos. Yo no los ubicaría ahí, a estos libros. No sabría dónde ubicarlos porque se ubican en muchos lugares, pero los ubicaría en un terreno muy complejo, y creo que son potentes dispositivos en la mediación de lectura. Yo lo que creo es que hace falta formación, formar a mediadores de lectura para que trabajen con estos libros en comunidades. Y ahí se podrían lograr muchísimas cosas, y con comunidades diversas, en la selva, con comunidades orales, con comunidades de bajos recursos. Ahí hay un terreno, e incluir esto en la academia, que la academia también dialogue con la diversidad, que la academia dialogue con lo social, que la academia dialogue con la realidad. Porque los libros álbumes son potentes realidades, te hablan de la muerte, de la depresión, de quién soy yo, de no tener lugar en el mundo. A mí personalmente
para mí personalmente han sido tablas de salvación en muchos momentos. He estado deprimida y cojo el árbol rojo. Y de verdad ver esa niñita en ese barquito me ayuda. O sea, es como que está en un barquito y ve unas cosas horribles. O sea, ve un pez así gigante que parece que se la va a comer, pero uno ve una hojita roja en todas las ilustraciones y uno dice, no, pero mientras esté la hojita roja, no sé, ella va navegando ahí por unas cosas terribles, pero y al final aparece un árbol rojo, resplandeciente, luminoso, que es lo que pasa cuando uno sale de una depresión. Es como si el mundo volviera a nacer. Y uno dice, ay, vuelvo a mirar, vuelvo a oler, vuelvo a sentir. Estaba muerto y vuelvo a la vida. Y ese libro te lo muestra sin poner la palabra depresión. Qué fascinante. O sea, en ningún momento te dice, es que la niña estaba triste. Eso sería un mal cuento, ¿no? La niña estaba triste, se encontró una hojita roja. Pues no. Esto te lo muestra con... Entonces yo lo que creo es que hay que apuntarle al tema de la formación. Formación de lectores críticos que puedan mediar con otros. Sí, si me permites, Qué pena. a partir de tu respuesta y la pregunta, me hace pensar mucho que, Sí, como se comentaba aquí, profesores que buscan contenido, yo creo que se debe precisamente a al poco espacio que le damos a la interpretación, ¿no? claro. Queremos solamente contenido, definiciones, Ujú, libros explicados o con un pie de página que te diga, ¿no?, qué es ujú, lo que significa esta imagen, para explicar y no para dejarle ese margen al estudiante y al propio profesor, para que interpreten, ¿no? claro, Y esto se responde, claro, a una forma también de entender la enseñanza, ¿no? claro. Eh, o sea que ahí hay mucho que decir, y la crítica, este, tiene ahí un papel, ¿no? Eh, yo quiero aquí, bueno, solo eh, rec- eh, subrayar el carácter eh, creativo del libro de Galia, ¿no? Que es que aquí tengo pues el libro álbum, Experiencias de creación y mundos posibles de la lectura en voz alta, que, que me parece muy ilustrativo, hablando de palabras ilustradas, para los críticos, para la crítica literaria, porque es un libro de crítica sobre el libro álbum hecho en el código del libro álbum, ¿no? Y es algo que precisamente, eh, algo sobre lo que la crítica puede aprender mucho, ¿no? Eh, no solamente a nivel de gráfico y ¿no?, del formato, sino también del mismo texto, ¿no? La crítica puede este, utilizar la propia literatura como recurso, que es, o sea, la Ujú, crítica como literatura misma, que es un poco la claro. idea de Roland Barthes, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y, Mm, y esto creo que es una respuesta también a un poco esta, estas fórmulas de la investigación que ahora existen y que son tan y que bueno que de alguna manera están también perfilando una manera de investigar, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que quería señalar el día de hoy. Em, este, bueno, yo solo tengo una inquietud, Sí. Galia, sobre los libros álbum en general. Ujú, Eh, es, eh, yo tengo la impresión de que los libros álbumes deben nacer
en su escritura y su imagen juntos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí pusiste una de las versiones de creo que la de Rubén Darío, Margarita está linda. Ah, sí, al comienzo. Creo que es Margarita de baile, ¿no? Es la Es historia la de... de Monique. Sí, Sí, sí está aquí. y yo he visto varias adaptaciones de, no solamente de ese poema, sino también de La princesa de Sonatina, ¿no? Mm, Es otro de los poemas que se... Pero siempre siento que, por ejemplo, un poema conocido como el de Rubén Darío, ya, ya lo conocemos a través de la escritura, ¿no? claro. O sea, siempre siento, Sí, percibo más, o sea, ya estoy, no sé, de repente sí, por la claro. costumbre, pero es distinto cuando el libro ya nace como con imagen y contexto, Sí, es ¿no? bien, sí, es O bien sea, diferente, ¿tú qué sí. piensas eso sobre las adaptaciones? Yo siempre siento que no se Mm, ajusta la adaptación al texto, ¿no? O sea, la adaptación del libro mm, álbum al texto original. No sé qué comentarios tienes tú, de repente mm, tienes algo que decirnos. ya te entiendo. Ya depende más del gusto del lector, ¿no? Porque, bueno, una cosa es un libro álbum, Que nace como tal. sí, que se requiere pues una sinergia entre la imagen y el texto. Ujú. Y otra cosa es, por ejemplo, una novela ilustrada. Sí. Por ejemplo, Pinocho, Ujú. ilustrado por Roberto Innocenti. Ujú. O sea, yo puedo leer la novela sin las ilustraciones perfectamente Ujú. y, y entiendo el texto. O Claro. sea, puedo prescindir de la ilustración. Sí. Pero en cambio en el libro álbum no. El libro álbum, por ejemplo, donde viven los monstruos, si yo le quito las ilustraciones, pues no. Claro. Em, Creo que un buen ilustrador, ahí entraríamos más como a pensar el ilustrador también, un buen ilustrador, digamos, de una novela que se ponga en ese ejercicio. Por ejemplo, pienso en Maurice Sendak, que ilustró los cuentos de los hermanos Grimm, y me pareció muy interesante porque él no solo los ilustró, sino que está su lectura allí, en la ilustración. Me gusta cuando el ilustrador es también un lector y es un creador. Ujú. Eso es lo que hace un buen ilustrador. Ujú. Eh, no redunda el texto, no nos muestra lo que ya dice el texto, sino que nos da su lectura amplificada de ese texto. Ujú. Esto no quiere decir necesariamente que yo deba leer los clásicos todos ilustrados o que todos necesiten ilustración. No, ya yo creo que depende más del gusto también del lector por Ujú. las ediciones. Ujú. Ujú. Sí, gracias. Ok, Bueno, entonces, buenas noches a todos. Les agradecemos su muchas presencia gracias. y agradecemos a Galia por estar con nosotros. Y pues de esta manera terminamos y extendemos el saludo de, bueno, de la universidad para ti y pues terminamos. Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí.